buenas noches, aquí son noches. Yo no sé dónde ustedes están y dónde el tiempo donde van a ver esta presentación. Esta presentación es bien importante para todas las personas, para todo el mundo entero es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce en sí lo que es la Pascua, lo que es el Pesaj. Y queremos profundizar un poquito más en esta enseñanza. No todo se puede dar en una noche. Va a ser un poquito más larga que las otras clases que yo doy y me perdonan por eso, pero hay que hacerlo. Hay que entrar en esta profundidad de la palabra para poder atar más cabitos y entender lo que Yeshua hizo por nosotros, lo que Dios ha hecho por Israel, como Dios abrió las puertas a esa nación tan querida por Él. Y el día de mañana, pues todos nos vamos a ver. Cuando se termine todo, seremos uno de nuevo, una nación en un lugar. Y yo espero poder continuar yendo a Israel y estar con mis hermanos en la tierra prometida. Ese es mi deseo en un futuro. Así que vamos a ver el Pesaj, vamos a ver la Pascua. Hay muchos nombres de las fiestas, y lo tengo names of the feast en inglés, pero no importa. Hag HaPassover, Shemot, quiere decir Éxodos, fiesta de Pascua. Hag HaMatzot, fiesta del pan sin levadura. Hag HaJerutenu, fiesta de nuestra liberación. Y para mí la más importante, el nombre más importante es Hag HaAbib, porque Abib es primavera. Por lo tanto, la fiesta de la primavera es más importante que ninguna otra fiesta. Y vamos a ver el por qué. Hag HaMatzot es también el pan sin levadura. Sabe que son 7 días del pan sin levadura. Pero vamos a entrar primero que nada en las convocaciones santas. Esto se llama en hebreo Mikra Kodesh. Mikra quiere decir convocaciones, Kodesh quiere decir santas. Y vemos el calendario universal. Como existe hoy día, el bíblico hebreo es basado en cálculos del sol y la luna. En tiempos antiguos era observación. Tiempos antiguos salían entonces a las montañas mirando más o menos el tiempo y ver la luna. Y poder entonces por la luna, si la luna estaba oscura, si había un pedacito de luna, y así poco a poco por la luna podían saber qué día de la semana era. Había personas que no hacían así, que le ponían unas tiritas rojas a los que estaban cosechando para saber cuándo salían los primeros frutos. Diferentes maneras de ver el tiempo y de poder llegar al tiempo correcto para hacer las fiestas. Ahora, hoy día son cálculos en lugar de observación. Este es el calendario oficial de Israel y es el calendario litúrgico de la fe judía. La palabra calendario es definida en el diccionario como un sistema que determina el comienzo, tiempo y divisiones de un año para disponer el año en días, semanas y meses. Pero ¿sabe una cosa? Es que no era el calendario de la creación. Ninguno de los calendarios hoy día son el calendario de la creación. El calendario de la creación era una perfección de día, de tiempo, de meses, de Shabbat, de fiestas. No solamente, hasta el ciclo de vida de la creación se había tomado en cuenta durante el calendario de la creación. Ya eso se perdió. No podemos regresar a eso porque son muchos los años.
pero era bellísimo. Y quizás más adelante podemos dar una clase sobre eso. Pero en la enciclopedia encontramos lo siguiente: calendario. Las personas han mantenido el pasar de los días por la luz y la oscuridad y por el cambio de estaciones, para poder saber cuándo plantar la cosecha y prepararse para el invierno. Algunas veces han guardado anotaciones marcando un palo o haciendo nudos en un cordón todos los días. También han vigilado el cambio en las posiciones del sol y las estrellas, los cambios de la luna llena y el hábito de las plantas y los animales, para poder producir un calendario exacto. Pero verdaderamente nunca lo han podido hacer exactamente. Solamente el calendario de la creación era perfecto y era basado en el sol, no en el sol y la luna como hoy día. Pero lo que tenemos y eso tenemos que trabajar con eso. Entonces, ¿qué cosa es Pesaj? Pascua es la primera y principal de las fiestas en el calendario judío. El Talmud se refiere a la Pascua como el Rosh Hashanah, o cabeza del año de los festivales. Llamar a esta fiesta la cabeza del año es muy apropiado. Al igual que la capacidad del cuerpo para poder funcionar se deriva de la cabeza, así la esencia y el carácter sagrado de todas las fiestas se deriva de la fiesta de Pascua. Por tanto, tenemos que comprender cuidadosamente el significado de la Pascua y sus requisitos a fin de comprender las otras fiestas, como un anillo. Comenzamos con la Pascua, continúa. Primero primavera y después otoño. Son por todas 7 fiestas. En Génesis 1, versículo 14, versículo 15, interesantísimo. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales. La palabra señales en hebreo es otot. Otot es decir, un omen. Mirar las estrellas, mirar un otot. Por ejemplo, hay quien dice: oh, luna roja, trae algo. Oh, luna blue, trae algo. Azul. ¿Ve? Y esa es la idea de un otot. Para estaciones. Ahora, para estaciones es una palabra que se puede combinar o cambiar con fiestas y estaciones. En sí, la palabra en hebreo es moad para una fiesta, moadim para un plural de fiestas. Dice, y para días, yomim, yom es día, yomim, muchos días, y para años, shanim, muchos años. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Número 1, en la creación, el primer día de la creación vemos una luz, y se hizo la luz. Esa no es la luz de las luminarias. Eso no tiene nada que ver con las luminarias. Las luminarias son puestas en el cielo en el 4º día. Y esas luminarias entonces son las que van a comenzar el tiempo. Van a entrar en el tiempo y podemos entonces, de acuerdo con ese tiempo que comenzó en la creación, podemos ver cuándo van a ser las fiestas. Y lo vamos a ver en un segundito, vamos a ver un poquito más. Estaciones, la palabra moadim o fiestas, intercambiable. Ahora bien, en Primera de Tesalonicenses, dice el apóstol Pablo, le está hablando a los tesalonicenses y le dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y las estaciones, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Qué le está diciendo Pablo? Le está diciendo: ya ustedes conocen, a ustedes se les ha enseñado, parece que habían judíos en esa congregación, y le está diciendo: ustedes ya se les han enseñado, ustedes conocen los moadim. Así que ustedes pueden ver la venida del Señor a través de ese espejo de los moadim.
¿Okay? Eso se lo dice él en Tesalonicense. Entonces, existe evidencia que en el comienzo de la creación se observaba, y aquí voy de nuevo al calendario bueno, el orden cíclico de los sábados y los festivales de acuerdo con el calendario solar. Al principio no fue solar lunar, solamente solar. Entonces vemos eso que tenemos las estaciones, claro, primavera, verano, otoño e invierno. Y entendemos que las fiestas se celebran en 2 estaciones específicamente. Pero hay un cambio. Y Dios hace este cambio. El primer mes de la creación, el primer mes de todo, fue entonces un mes diferente a este. Este es el mes de Abib, en hebreo Abib. Palabra Abib significa primavera. Este no fue el mes de la creación. El mes de la creación fue el mes de Tishri. Este era el 7º mes. Cuando él empieza a echar a andar el tiempo, este cae en el 7º mes. El mes de Tishri entonces fue el mes de la creación. Él hace un cambio. ¿Por qué hace ese cambio? Primero que nada, tenemos la Pascua. Antes que nada, en Éxodo 12 te dice que ahí viene la Pascua. O sea que con este cambio, él comienza ahora lo que se llama el calendario religioso. Echa a andar el calendario religioso. Y entonces al final, con Tishri, entonces tenemos el calendario, el tiempo de juicio. Entonces aquí él dice, este mes, este es Éxodo 12:1, será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Cambio. 7º, primero, 7º. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver ahora con el estado religioso de Israel comienza en este mes. Y todo lo que tiene que ver con Israel es este mes. El último o 7º mes, ya ese mes se convierte para uso en otra cosa. Vamos a verlo. Primero que nada, el primero del mes de Abib, Nisan, es el año nuevo para los reyes de Israel. No los reyes de las naciones, los reyes de Israel solamente. Los reyes de las naciones, entonces es Tishri. Pero todos los reyes de Israel, este es el mes de ellos. Cuando ellos comienzan a contar, cuando comienza a contar el mes donde ellos hacen su coronación. A Yeshua lo coronaron con espinas, pero lo coronaron. Lo coronaron el 14 de Nisan. Dice, Yeshua fue coronado rey en este mes de Abib o Nisan. Esto sucedió el día de su crucifixión, cuando los romanos escribieron la siguiente inscripción sobre el madero. Yeshua HaNazaret, Hamelech HaYehudim. Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Y después entonces el pobre Pilato dice, lo que está escrito, escrito es. Los judíos, no. Dice, lo que está escrito, escrito es. Y se quedó rey de los judíos. A pesar que Yeshua, y aquí viene el punto, a pesar que Yeshua fue coronado rey en el 14 del mes de Nisan, el conteo del comienzo de su reino fue el día 1 del mes de Nisan. Siempre desde el día 1, porque ese mes completo es de Israel. El 7º mes, entonces vemos las naciones, los reyes de las naciones. Pero esto es puro Israel. Pesaj. Aquí vemos entonces que tiene primavera, verano, otoño e invierno. A veces tiene que poner un año más, y este es lo que ustedes ven aquí insertado en este mes.
pero que es el mes de marzo, pero por lo regular podemos ver a Nisan, donde tenemos a la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, Hag HaMatzot, las fiestas de las primicias, Bikurim. Bikurim es la elevación. Cuando llegaban el fruto y lo elevaban delante del Señor, el Omer, por eso es la resurrección. Él resucita al tercer día, que es el día de las primicias, o el día de Bikurim. ¿Okay? Lo cumple. Después entonces tenemos unos meses fiesta de Pentecostés en Sivan, y más adelante vemos Tishri. Tishri, vemos la fiesta de las trompetas, ¿okay? Vemos la fiesta del perdón, Yom Kippur, y por supuesto la fiesta de los tabernáculos más adelante. O sea que todo tiene que ver con este calendario, especialmente con la primavera y con el otoño. Ahora, nosotros le decimos a este mes Aries. En el lenguaje, como dice, astrología y astronomía, si vemos los cielos, este mes es el mes de Aries. Pero lo interesante de este mes es que este mes, todo lo que concierne el cordero, es este mes. La palabra cordero en hebreo es talé. Y ese es el mes de Aviv, que traído el nombre de Babilonia se llama Nisan. Así que podemos usar Aviv, podemos usar Nisan. Más correctamente para el que escucha hoy día es Nisan. Este es el mes del carnero. Un carnero es un cordero macho. Dice, este grupo de estrellas se asemeja a un carnero y según los astrólogos caracteriza el mes en su totalidad. Si no han estudiado la astronomía y todos estos meses, cada uno de estos meses tiene un propósito para Israel y para las naciones. Entonces dice, el Claudio Ptolomeo, en el año 100 después de Yeshua, dijo lo siguiente: la tierra de Judea y sus regiones circundantes estaban vinculadas a la constelación Aries, el carnero. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con el cordero es este mes. Bien interesante. Pónganse a pensar, ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? En Génesis 22 vemos el primer cordero. Dice, entonces Abraham alzó la vista y miró. Y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. ¿Qué mes era ese? Nisan. ¿Por qué? El carnero, sombra del que venía más adelante. Abraham tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este no iba a morir. El que iba a ser el verdadero carnero venía mucho más adelante. Dice, Abraham llamó el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice hasta hoy, en el monte del Señor será provisto. Y eso fue lo que pasó cuando Yeshua vino. Él proveyó el carnero o el cordero. Ahora, acuérdense lo que dije. Todo lo que tiene que ver con el carnero, desde su nacimiento hasta su muerte, tiene que ser en este mes. ¿Ok? Así que vamos a seguir y un poquito más adelante voy a explicar algo más sobre eso. En este momento voy a hacer una secuencia. Voy a tomar la secuencia del Éxodo. Voy a tomar el Éxodo, voy a tomar el Nuevo Testamento y voy a demostrar cómo es que Él tiene que cumplir exactamente al punto todos los requisitos para ser el Cordero. No podía ser de otra manera. Por eso Él dice, todo está escrito de mí.
No leen. Todo está escrito de mí. Pero es increíblemente interesante como punto a punto Él lo cumple todo. Ahora, vamos a pensar que todo esto es carnero. Cuando Yeshua regresa, Él no regresa como carnero. ¿Cómo regresa Él? Él regresa como el vengador de la sangre. Él no regresa como carnero. El tiempo de carnero ya Él lo cumplió. Y en Tishrei, si regresa en Tishrei, el juicio a las naciones, ese es el vengador de la sangre. Toda sangre que ha sido derramada en la tierra, Él viene a juzgar. Es muy diferente. Pero el Cordero ya terminó su trabajo. Entonces, vamos a hacer la secuencia del Éxodo. Comenzar el 10 del mes de Abib, primavera. Habla toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, cada uno tome para sí un cordero. En cada casa paterna, un cordero por familia. Yeshua tenía que llenar todas las condiciones para llegar a ser el Cordero de Dios. Desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces aquí te está diciendo que tome en el día 10 del mes de Abib, que tome un cordero, lo separen por 4 días. El 10 del mes de Abib, la separación del cordero. Yeshua entra en Jerusalén el 10 del mes de Abib. Lo interesante es que la multitud lo recibe como cordero. Más que nada, dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo reciben. Ya se está separando. Está entrando en Jerusalén como cordero separado. Eso está en Juan 12, 12 al 13. El Salmo 118 está cumpliendo. El Salmo 118 dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Así que él ahora aquí se está separando y el pueblo lo está recibiendo como el Cordero. ¡Hosana! ¡Sálvanos ahora! Pero el pueblo no sabía. El pueblo sabía que venía un Mashiach. Lo mismo que hoy día estamos todavía esperando. Mashiach, Mashiach, Mashiach. ¿Ves? Estamos esperando el regreso de Mashiach. Pero aquí el pueblo en sí no lo podía reconocer como Mashiach. Menos todavía como cordero. El pueblo no sabía. Sin embargo, lo reciben. Increíble. Un cordero por familia. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. Les dice algo esto. Tiene que decirles algo. Este es por familia. Si tú y tu casa, como le dice más adelante en Hechos, envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Los méritos de los padres y de las madres. Dios ve eso. Dios ve tu casa y va a salvar a tu casa. ¿Cómo lo va a hacer? Nadie sabe. Él es el que puede hacerlo todo en el Espíritu de Dios. Pero definitivamente, ¿qué dice? Tú y tu casa, tus hijos, tus nietos. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza por los méritos míos, por mis oraciones. De que Él reciba a mi hijo
a mi nieta, a mi nuera, a mi familia, a mi casa, a mis hijas, a mis nietos y mis bisnietos. ¿Ve? Y todos tenemos que pensar de esa manera. El cordero es por familia. En Hechos 16:31 dice de nuevo, cree en el Señor Yeshua y serás salvo tú y tu casa. Exactamente lo mismo. Ahora, en Éxodo 12, fíjense que estoy haciendo una comparación entre la escritura del Antiguo Testamento que le dice y el Nuevo Testamento. En Éxodo 12:5 dice, el cordero será un macho sin defecto, de 1 año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. El cordero de 1 año significa que el cordero para sacrificio tenía que nacer el mismo mes del año anterior. Porque si es de 1 año, al igual que le dijeron a Sara, el próximo año, en este tiempo, vas a tener un hijo. Pues sucedió que Isaac nació el día de la Pascua. ¿Por qué? Porque era el año anterior. Y Dios le dice a Abraham, en este mismo tiempo, el año entrante, vas a tener un hijo. Esto es lo mismo. Yeshua, por lo tanto, dice, tenían que nacer, todo lo que era cordero para el sacrificio, tenía que nacer el año anterior. Solamente 1 año. Esto es tan interesante. En Pascua, 1 año antes, estos corderos eran consagrados específicamente para uso santo. Esos no eran corderos para cualquier cosa. Esos eran corderos que tenían que nacer, los miraban, los guardaban y 1 año después los llevaban a Jerusalén para el sacrificio. Eran corderos especiales, corderos santos. También tenían que nacer en el mismo lugar. Solamente había un lugar en Israel donde los corderos separados para el sacrificio podían nacer. Un solo lugar. Se llamaba Betlehem, Belén. O sea, el cordero tenía que ser de 1 año, haber nacido cierto tiempo y solamente en este lugar podía haber nacido el cordero. Entonces, ¿qué pasa? En Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efratá o Betlehem, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Hablando de Yeshua. Sin embargo, Dios los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. La última salida del Éxodo. ¿Quién va a hacer eso? Yeshua. Un pasaje en la Misná conduce a la conclusión que los rebaños que nacían allí eran destinados para los sacrificios del templo. Y en consecuencia, miren bien, que los pastores que los vigilaban no eran pastores comunes. No piensen por un segundo. La historia del templo es algo totalmente increíble. La santidad y la purificación que se buscaba para poder hacer estas cosas en el templo. Estos pastores eran sacerdotes pastores, que eran asignados para cuidar a esas ovejas en particular. Estos no eran cualquier persona, no eran cualquier pastor, eran sacerdotes. Y esos sacerdotes eran los que cuidaban las ovejas. ¿Y por qué hacían eso?
Estos hombres habían sido designados desde muy jóvenes para la tarea de mantener vigilancia sobre los rebaños del templo. Una de las tareas era asegurarse de que ninguno de estos corderos eran manchados durante el nacimiento. Si el cordero se manchaba durante el nacimiento, no podía ser sacrificado porque no era perfecto. Entonces tenían que salir los corderos. Mire lo que dice. De acuerdo con la Mishlá, estos corderos se envolvían inmediatamente en paños después de nacer para protegerlos de lesiones. Porque ellos mismos se daban cuando nacían, se podían hacer daño y entonces no estaban listos para ser sacrificados. Ya que los corderos tienden a hacerse daño a sí mismos en sus primeras pares de horas. También el trabajo de los pastores era mantener las cuevas de parto ritualmente limpias. No solamente limpias de basura, sino ritualmente limpias. Eso quiere decir que tenían que entrar a hacer oblaciones, a hacer oraciones en la cueva para que entonces nacieran los animalitos, guardaran los animalitos y guardarlos por un año, crecieran, se pusieran fuertes y llevarlos al sacrificio. A Yeshua lo envuelven en pañales, en paños, dice, y lo acostaron en un pesebre. Bueno, vamos a ver qué quiere decir eso. Según el recuento del Evangelio, tan pronto como nació Yeshua, José lo envolvió en paños, lo mismo que se hace al cordero. Dado que no había habitación para María y José en la posada local, debido a que era la fiesta de la Pascua, pudieron ocupar una de estas cuevas de nacimiento en la ladera de la montaña. Esta cueva del nacimiento se puede visitar detrás de la antigua iglesia de la Natividad en Betlehem hoy día. Eso quiere decir que esas cuevas existían para mantener los animales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, todo el mundo dice, no, porque Yeshua que nació en una cueva, porque ahí es donde nacían los corderos para el sacrificio. Era en este lugar, en Betlehem, donde él nace y es llevado entonces al sacrificio en Jerusalén. Era un cordero sin defecto. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18-19, dice, tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y por qué dice con oro o plata? En la mitad del shekel, cuando se hacían entonces ¿cómo se dice? La separación del niño cuando el niño nacía. Ya no hemos sido comprados por plata o por oro o por medio shekel. Hemos sido comprados por la preciosa sangre del Mesías como un cordero sin mancha y sin contaminación. Recordémonos de eso. Siempre fue un cordero, nunca pecó. Sí estuvo delante del pecado, vio el pecado, pero él no llegó a pecar. Dice, y de hecho el mismo Pilato dice, yo no he visto, no hallo ningún delito en él. Entonces, el 14 del mes de Abib, y este es otro punto tan importante, el 14 del mes de Abib, acuérdense, él entra el 10,
4 días de separación. Y ahora es el 14 del mes de Abib. Éxodo 12:6 dice, y lo guardaréis, el cordero, hasta el día 14 del mismo mes. Entonces, toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ay, ay, ay. ¿Qué vemos en esto? A través de los siglos, ¿cuál ha sido el grito de las naciones en contra del judío? Mataron a Jesús, deicida. Mató a Jesús. ¿Qué es eso? Mire lo que dice la Escritura. Toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará. ¿Esto qué cosa fue? Esto fue un mandamiento. El mandamiento fue dado precisamente para matar el cordero. Porque el cordero tenía que morir. Si el cordero no moría, no hay redención. La sangre que redime. Pero no, los atacaban y los atacaban y los acusaban de la muerte de Yeshua, sin saber, sin darse cuenta que uno mismo está incluido en todo esto. El pecado no solo de Israel, sino del mundo entero, lleva a Yeshua a morir. Es el pecado el que lo lleva. En Primera de Pedro te dice, él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Él fue destinado a la muerte antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Pero podemos decir que así no lo veían. Lo veían como los judíos mataron a Jesús. Y ese ha sido el clamor por siglos en contra. Y han muerto tantos de ellos. Han caído bajo la opresión de las naciones por tanto tiempo. Pero con mandamiento. O lo hacen o no lo hacen. Tenían que hacerlo. Romanos 6, 3:7 dice, ¿ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Teníamos que morir con Él. O mejor dicho, tenemos que morir con Él si deseamos la resurrección. En Hebreos 9 dice, de otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Inicialmente para los judíos el holocausto era un sacrificio religioso en que se quemaba completamente un animal. Completo, con pezuñas, con todo, enterito. Este sacrificio servía, entre otras finalidades, para mostrar sumisión, agradecimiento o una petición ante el Señor. En la actualidad, el holocausto se puede utilizar para referirse a un sacrificio o un acto de abnegación en beneficio de otras personas. Viene de la palabra holocaustum y a su vez del griego formado, que quiere decir quemado.
¿Ve? En función del contexto, algunas de las siguientes palabras se pueden utilizar como sinónimo: matanza, genocidio, sacrificio, ofrenda, inmolación y ritual. Él será de sí mismo por nosotros. Entonces, en Juan 11, versículo 50, Caifás dice lo siguiente: ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cómo es posible que este hombre haya identificado, porque eso fue lo que hizo, él identificó a Yeshua como cordero? Él está diciendo aquí, este va a morir para que el resto del pueblo no muera. Lo está identificando como el Salvador. Fíjate qué interesante. Caifás no sabía, no tenía la menor idea. Sin embargo, lo identifica. Es preferible que él muera. ¿Qué es lo que vio Caifás? ¿Qué fue lo que vio? Él lo identifica como cordero. Preferible sacrificar a este, sino que todo el mundo muera. ¿Qué pasa? Los hebreos ya celebraban cada año el sacrificio del cordero antes de llegar a Egipto. Lo sacrificaban en la primera luna de la primavera y se mataba uno para salvar el resto del rebaño. El cordero escogido se guardaba algunos días en la misma habitación para que se identificara con la familia y traspasara sobre sí los malos espíritus. Era una superstición. Dice, las malas suertes, las faltas de los integrantes, ¿ve? Caían sobre el cordero, lo mataban, le sacaban la sangre y rociaban entonces las casitas de campaña, las tiendas de campaña con la sangre, alejando así los malos espíritus que atacaban a los hombres y a los animales. Pura superstición. O sea que ellos ya estaban acostumbrados a matar un cordero. ¿Podían ellos pensar por un minuto que aquel que estaba parado delante de ellos era el cordero? No. Sin embargo, Caifás lo identifica. Fue el único que lo identificó de todo el Sanedrín y era el sumo sacerdote. Entonces, en Éxodo 2, versículo 7 dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Primera de Pedro te dice, Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A quién le está hablando? La dispersión, ¿qué dispersión es esa? Las grandes dispersiones están en esta área. No solamente los judíos, también las tribus estaban ahí. Y Pedro le está hablando a todos ellos. Y le dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Yeshua y ser rociado con su sangre. Al igual que ponerlo en el dintel de la casa, somos rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Un punto más sobre el Éxodo. El Éxodo fue un memorial. Hoy día, cuando aquello no, un solo Éxodo, no hubo más. Primer Éxodo. Pero mantuvieron este Éxodo como un memorial. Dice, aquella misma noche, dice Éxodo, comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. Esto entonces es un memorial. Yeshua hizo este memorial. Dice, los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon la Pascua. ¿Creen ustedes que Yeshua, antes de morir, sabiendo que él iba a ser el Cordero, hizo la Pascua? Tenía que haberla hecho.
Era un mandamiento. Tenía que comer pan sin levadura. Tenía que comer hierbas amargas. Él no iba a romper la Torá. ¿Ve? Pero esto se convierte en un recuerdo, se convierte en un memorial. A Israel entonces se recordará de la liberación efectuada en ese día por siglos. Se llama Zahar, recuerda. La continua observancia de la cena pascual y los 7 días de comer pan sin levadura a través de los siglos que siguió al Éxodo fueron expresados en el memorial Zahar, recuerda. Esto entonces ahora es un estatuto, un Hag. El propósito era traer a la memoria el significado de la salida del Éxodo, implicando que el Señor cumpliría las palabras de su pacto con Abraham. Yeshua dijo lo mismo. Yeshua dijo, haz esto en memoria mía. Hablando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que vimos antes? Una cena. Están cenando. Esto es lo que se llama el banquete de la Pascua. Hay un banquete. Están comiendo. Eso fue lo que hizo Yeshua. Preparó la Pascua, preparó el banquete de Pascua. Entonces, banquete. La palabra en hebreo es mishte. Esta es la cena del pacto. En la cultura hebrea, una cena te ata a un juramento, voto o contrato, y puede ser usada para ratificar un pacto. He aquí entonces la razón para una cena de pacto que acompaña una boda. Hasta el día de hoy, cuando uno se casa, hace un banquete. ¿Dónde está la raíz de ese banquete? En esto. Hasta el día de hoy. Tú te casas y después vas al otro lugar y vas a hacer una cena. ¿Y qué estás haciendo entonces tú con esa cena? Estás ratificando la boda que acabó de tomar lugar. Esta es la ratificación del pacto. Esta fue la cena del pacto que Yeshua hizo con sus discípulos. Este es un mishté, un banquete. La cena matrimonial que le dicen. La cena de Pascua, por tanto, es de hecho una cena de pacto que nos ata a los pactos abrámicos y al Mesías. ¿Por qué al pacto abrámico? Porque el pacto abrámico es Israel y las naciones. Serás padre de muchas naciones. Esa es una de las bendiciones, capítulo 12 de Génesis. 12, 15, 17, todos esos capítulos hablan de ese pacto precisamente. Y aquí él ata ese pacto para Israel y para las naciones. El día completo del 14 de Nisán, cuando el cordero de la Pascua era sacrificado, a menudo era referido colectivamente como la Pascua, cuando de hecho la Pascua no era un día, sino una comida, una cena entre el final del 14 y el comienzo del 15. Ese es exactamente el tiempo donde se debe celebrar el banquete, un mishté. Ese es el famoso banquete de bodas. En Isaías 25:6 es donde nos dicen sobre el banquete. Dice, sobre este monte, ¿qué monte es ese? Moriah. Dice, el Señor de los ejércitos hará a todos los pueblos, no solamente a Israel, a todos los pueblos, un banquete de manjares, un banquete de vinos añejos, manjares suculentos y refinados vinos añejos. ¿Por qué? Pues es la culminación de todo. Ese es el final de todo. El erudito de las escrituras, Joaquín Jeremías,
argumento. Y voy a explicar un poquito de esto de los cuartodécimos. Que los cuartodécimos o los guardianes del 14 preservaron la comprensión original y el carácter de la celebración cristiana de lo que se llama la Pascha o Pascua. En la tradición judía, 4 temas mayores fueron asociados con la Pascua: la creación del mundo, la atadura de Isaac, la redención de Israel de Egipto y el Mesías, anunciado por el profeta Elías. Ahora, ¿qué cosas son los cuartodécimos? Vamos a explicar un poquito sobre quiénes son los cuartodécimos. Si ustedes leen Apocalipsis, ustedes van a ver las 7 iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias de Apocalipsis fueron comenzadas por Juan. Juan, más adelante, murió, tengo entendido que en Efesios, y ahí él comienza todas estas iglesias que estaban bajo su obispado. Pasa el tiempo y en el año 200, después de Yeshua, vamos a decir, un obispo general de sobre todas esas iglesias se llamaba Polícrates. Polícrates celebraba, él y sus iglesias, todas sus iglesias en Asia Menor, celebraban la Pascua el día 14 del mes de Nisan. El día 14 del mes de Nisan es el día del Cordero sacrificado. Polícrates nunca se desvió de su posición. Polícrates fue el 8º obispo de esas iglesias, de su familia. 8 obispos y él fue el 8º que guardaban las iglesias de Asia Menor. ¿Por qué creen ustedes que Yeshua le habló a esas iglesias? Se le presentó a esas iglesias. Eran los cuartodécimas. Eran aquellos que guardaban el 14, como el día del Cordero sacrificado. ¿Qué pasa? Polícrates entonces recibe una carta de Víctor el obispo en Roma. Este obispo de Roma decide entonces, y esto lo pueden buscar en el libro de Eusebio de Cesarea, ahí es donde está esta información. Entonces él recibe una carta del obispo de Roma diciendo que van a cambiar el día del Cordero, porque lo quieren hacer mundial. Todo el mundo al mismo tiempo va entonces a ser el día del Cordero y van a ser el día de la resurrección. Polícrates, el obispo de Asia Menor, le manda carta de regreso a Víctor y le dice: yo no sigo al hombre, yo sigo a Dios. Yo soy el 8º obispo en mi familia y a mí Juan me enseñó que el día del Cordero era el 14 del mes de Nisan. El obispo de Roma, cuando aquello no había papa, el obispo famoso de Roma, se llamaba Víctor, decide entonces quitarlo de la coinonía mundial y los comulga. Debido a la oposición de los otros obispos de lo que había hecho Víctor, entonces se le permite regresar. Pero aquellos hombres de aquellas iglesias en Asia Menor, por eso Yeshua le dice: aguántate lo que tienes. Lo que tienes, no te salgas, aguántate. Esas iglesias mantuvieron por 200 años y más las fiestas de acuerdo con el tiempo entregado al obispado. Esos son los cuartodécimos. Muy interesante. Para los cristianos, los acontecimientos centrales del misterio pascual del Mesías es su pasión,
muerte y resurrección. Esto definitivamente vinculado con la Pascua y los primeros frutos, según Levíticos 11. Así fue, inevitablemente, que los cristianos primitivos, miren bien, y aquí viene la cosa, esperaban que el regreso inminente del Mesías ocurriría durante sus celebraciones pascuales. La iglesia primitiva creía firmemente que Él no regresaba si no era en la Pascua. ¿Por qué? Por el Éxodo. Es lógico. Seguimos viendo. Shamarim. Debido a que esperaban, ellos vigilaban, guardaban el día. Debido a que los pactos abrámicos son un acuerdo que le permite al hombre obtener la naturaleza divina en la resurrección, después de la resurrección del Mesías, la cena pascual era llamada ágape, fiestas de amor de hermanos, hermandad. En el pensamiento hebreo es un mishté, es un banquete. En el pensamiento cristiano es un ágape. ¿Ve? Es una hermandad, comer juntos, hacer koinonía juntos. Esa es la idea. Judas 1:12 dice, estos que participan en las comidas, te está hablando de gente mala, que está metida dentro de las congregaciones, y dice, comidas fraternales, esos son con fiestas de amor, de hermandad entre los cristianos. Fraternidad de ustedes son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua llevadas de acá por allá por los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas específicamente está hablando de las comidas fraternales, donde habían entrado gente que verdaderamente no eran creyentes. Entonces, en la proclamación tenemos lo que se llama el Haggadah. Dice, habréis de conmemorar este día. Lo habréis de celebrar como fiesta al Señor a través de vuestras generaciones. Lo celebraréis como estatuto perpetuo. El judío siempre, el 14 de Nisan, ese es el día del Cordero. El cristiano sucumbió completamente a la idea de la unidad mundial, rompiendo entonces la palabra de Dios. Qué triste, ¿ah? Pablo dijo que lo hiciéramos. Así, en 1 Corintios él dice, así es que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan sin levadura, de sinceridad y de verdad. 1 Corintios 5:8. Está diciéndonos que celebremos la fiesta. No está hablando de no celebrarla, sino de celebrarla. Entonces, en Mateo 26, cuando él está en el medio de este banquete o cena pascual, él dice, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Y Yeshua les dice, de cierto os digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tiene vida en ustedes. Pues como es natural, en contra de la Torá, tomar sangre y comer carne del sacrificio si la comían, pero la sangre no se bebe. ¿Ve? Así que él está hablando que todas sus palabras son espirituales. Está hablando de un grupo de personas que está entendiendo lo que él está haciendo. Por eso les dice, toman y coman, recuérdense de mí. En Romanos 5 dice, luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. Ese es otro punto importante que tenemos que ver. No somos salvos de lo que va a ser el anticristo, somos salvos de la ira de Dios. Él, con su sangre, nos ha separado. Ser salvo de algo quiere decir ser sacado de una cierta situación.
Eso es lo que hoy día le llama a la iglesia el rapto. Pero en sí es una resurrección con un levantamiento para que no pasemos por la ira de Dios. Por eso somos salvos, sacados de la ira de Dios. Importante esta escritura porque aquí Yeshua está cortando el pacto con su sangre. Cortar el pacto. Todo el mundo dice, hizo un pacto. En la mente hebrea no existe hacer un pacto. Existe cortar un pacto. Karat. Siempre que ves un pacto es cortar el pacto. Eso sugiere una incisión de la que fluye sangre. Prácticamente en todos los lugares donde se usa la palabra pacto en la escritura, su significado literal es cortar el pacto. Por ejemplo, si usted quería hacer un pacto, no, si usted quería cortar un pacto con otra persona, quería hacer amistad con esa persona, tener negocio con esa persona, se hacía un corte en el brazo y la otra persona se hacía un corte y la sangre la unían. Y así cortaban pacto. Esa era la manera antigua de cortar un pacto. Derramamiento de sangre. Cortar, unir. Y así hacían negocio. Y eso era para siempre. Ese pacto entonces nunca se podía romper. O sea, el pacto formal de Dios con Abraham, tenemos la circuncisión. Él le da la circuncisión, ¿por qué? Porque es un corte. Por lo tanto, el corte, la rotura, la sangre, ¿ves? Por eso la sangre de Yeshua es la que actúa al hombre, no a mí, pues yo soy mujer, al hombre para la circuncisión del hombre. Resultado, Israel se convierte en un pueblo de pacto. El pacto agrábico fue la razón de que Israel existiera. No habría existido la nación si Dios no hubiera entrado en pacto con ellos. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no tenían ley, sacerdocio, les dio los 10 mandamientos, la expiación, los sacrificios, las ofrendas del templo, el chivo expiatorio, la adoración en el templo, todo estaba disponible a través del pacto. Y este pacto también proviene de los 10 mandamientos, como insisten algunos. Por el contrario, el pacto fue la razón de que existieran los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos existen porque se hizo un pacto. Por lo tanto, Él da los 10 mandamientos para Él poder cumplir el pacto. Todo lo contrario. Primera de Corintios 11, 23 a 24 dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. A dar gracias quiere decir, o la palabra usada es Eucaristía. Hoy día se usa la palabra Eucaristía para algo totalmente diferente. Eso es Eucaristía. Eso es dar gracias. Lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Uso del término comunión o santa comunión para referirse al rito de la Eucaristía, o sea, el rito de dar gracias. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, eso fue lo que dijo. Dice, comenzó con unos grupos originados en la Reforma Protestante. Y la Iglesia Católica también la usa como la Eucaristía. Pero en sí, la Eucaristía significa dar gracias. Todas las veces que comáis este pan y bebéis esta copa de Pesaj, anunciáis, o sea, proclamas la muerte del Señor hasta que Él venga. Primera de Corintios 11, 26. La copa de bendición que bendecimos
no es la comunión. Fíjense lo que han puesto, dice, no es la comunión, pero en sí la palabra comunión se deriva del latín que significa compartiendo en común, el cual traducido al griego es koinonía. Estamos supuestos a hacer koinonía. Cuando hacemos la Pascua, estamos supuestos a compartir en común. Eso es comunión. Dice, no es la comunión, o sea, no compartimos en común. Así es como debe ser escrito, de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es compartir en común del cuerpo de Cristo. Quitaron el compartir en común y pusieron comunión. Y te da la idea de algo que es, pero está hablando de compartir todo junto. Eso es lo que quiere decir la palabra comunión, compartir. Compartir en común, compartir juntos, koinonía. El versículo 17 dice, puesto que el pan, ahora lo explica, dice, puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Sí, que entonces cuando Él hace esto, y Él levanta el pan, y Él bendice ese pan, está hablando de que está haciendo un fenómeno mundial, compartiendo su muerte y su resurrección con el mundo entero. Eso es lo que le estaba diciendo. Una koinonía mundial. ¿Por qué? Porque el pan es uno y el cuerpo es uno. Por lo tanto, como uno, participamos de un solo pan. Yo no sé si ustedes estuvieron una vez que yo estaba haciendo el viernes en la noche. Yo siempre ponía un solo pan. Y después vinieron las muchachas y pusieron 2 panes. Yo dije, ok, pero yo pongo un pan. A mí me gustaba solo un pan. Sencillamente por esto. Porque somos un pan. Con levadura, no podemos decir que no pecamos, pero somos un solo pan. El cuerpo es uno. El cuerpo no se puede dividir. Y donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, somos uno. Ya sea España, Italia, China, donde quiera que se encuentre. Y hacemos koinonía. Estamos uniéndonos a un cuerpo mundial. Entonces, hay 4 copas. La copa de la redención. Yo soy Hashem. Yo los sacaré de las cargas de los egipcios. Yo os liberaré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Número 1, estamos en la tercera copa. Estamos en la copa de la redención. La última copa es la copa que no se toma en la Pascua. Esa es la famosa copa de Elías. Porque esa copa es para más adelante, cuando Él regrese. Por eso Él dice, esta copa no la tomaré más hasta que la tome en el reino de mi Padre. ¿Ve? Entonces esa copa de redención, ahí es donde estamos. El día que Él regrese, nos tome, entonces seremos uno de nuevo. El número 4 señala una totalidad, algo completo, terminado. Lo completo señala al exilio, pero también señala a la redención. Voy a pasar rapidito sobre las 4 preguntas y lo voy a explicar porque es importante entender cómo es que la Pascua, una vez al año, enseña a los niños. Como nosotros no hacemos la Pascua, no hacemos la cena pascual, el cristiano no lo hace. Nosotros sí lo hacemos, pero me refiero, el cristianismo no lo hace. Sacó la cena y solamente saca el pan y el vino. Entonces, ¿qué sucede con eso? Los niños no entienden el pan y vino, Jesús, el pan y el cuerpo.
pero no entiende estas cosas. Esto tiene un significado mucho más profundo. Y los niños, ya desde chiquititos, los judíos empiezan a enseñarle a los niños. Los sientan en la mesa del Pesaj y están escuchando. ¿Y qué cosa es esto, papá? ¿Y para qué hacemos esto, papá? Por eso te dice, ¿qué significa este rito para nosotros? Y todo esto está en la Escritura. Cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, tal como dijo, observaréis este rito. Y cuando os digan vuestros hijos, para enseñar a los hijos es maravilloso. Si ustedes tienen hijos, hagan la Pascua, sienten a los niños. ¿Qué significa este rito para nosotros? Diréis, es el sacrificio de la misericordia delante de Yahweh, que tuvo piedad con sus palabras de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando exterminaba a los egipcios y salvó nuestras casas. Cuando la casa de Israel oyó estas palabras de la boca de Moisés, se inclinó y adoró. Entonces, todos los niños, diferentes clases de niños. Hay niños que son sabios, quieren saberlo todo. Explícame, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué cosa es el pan? ¿Para qué cosa es esto? Ese es el sabio. El malo rasha. El niño malo no quiere saber. Bueno, ¿y qué quiere decir eso para ustedes? Para mí no, para ustedes. Y es despectivo en eso. Después tienes el simplón, el niño simple, que se siente y verdaderamente no entiende. Y el otro no sabe. O sea que todo tipo de niño se puede sentar a la mesa y aprender. La idea es que el niño aprenda esto que es la Pascua. ¿Qué propósito tiene ese trabajo para ustedes? Para usted, excluyéndose él mismo de la comunidad de creyentes. El ingenuo dice, ¿qué es esto? El otro no pide nada. Son preguntas breves o no existentes. En cualquier caso, hay 4 hijos, 4 respuestas y una infinidad de interpretaciones. Pero lo importante es decir y recordar una vez más la historia de Pesaj y cumplir el mandamiento de enseñar a nuestros hijos. Cuando nos pregunten qué significa este rito para vosotros. Qué tremenda manera de enseñar a los hijos la Escritura, el éxodo de Egipto, el Cordero, para nosotros la muerte del Cordero. Qué tremenda manera. Y todo eso cesó. En el Targum de Jerusalén, y esto también es tremendo, hay 4 noches escritas en el libro del memorial ante el Señor del mundo. No se dice la primera noche, le dice la noche primera. La noche primera, cuando se reveló la palabra del Señor sobre el mundo, cuando se creó, cuando el mundo estaba sin forma y vacío, y la oscuridad se expandió sobre la faz de lo profundo, y la palabra del Señor iluminó y lo hizo luz, y lo llamó la primera noche, Yom Echad. La noche segunda, son 4 noches importantes en la historia de la humanidad. La noche segunda, cuando la palabra del Señor fue revelada a Abraham entre las partes divididas. Cuando Abraham era hijo de 100 años y Sara era hija de 90 años. Y la Escritura lo confirma. Abraham tiene ¿cuántos años? Y Sara 90 años y puede dar a luz. Esa es la número 2 más importante en la vida de la humanidad. Número 3. La noche tercera, cuando la palabra del Señor fue revelada sobre el Misrae, sobre los egipcios, al dividirse de la noche. Su mano derecha mató al primogénito de Misrae, su mano izquierda salvó al primogénito de Israel, para cumplir lo que la Escritura ha dicho. Israel es mi hijo primogénito, y lo llamó
la tercera noche, Yom Shlishi. Pero la más interesante de todas las 4 noches es la última noche, la noche cuarta, cuando se terminará el final de la era y podrá ser disuelto y se desatarán las bandas de maldad y destruirá el yugo de hierro. Moshe salió del medio del desierto, pero el rey Mashiach viene del medio de Roma. La nube los precedía entonces, y la nube irá delante de esta. Y la palabra del Señor guiará a ambos, y procederán juntos. Esta es la noche de Pascha ante el Señor, para ser observada y celebrada por los hijos de Israel en todas sus generaciones. ¿Han entendido eso? Eso quiere decir que de acuerdo con el Targum, la última y cuarta noche del mundo será la noche de Pascha, la noche de la Pascua, la noche de la redención. Qué interesante, ¿verdad? Por lo regular, hoy día, todo el mundo te dice que el final de todo es en Yom Kippur, ¿correcto? Porque Yom Kippur es el juicio de las naciones, es el juicio final, es el juicio ante el trono de Dios. Apocalipsis 22, 21, 22. Pero aquí está hablando de algo diferente. Aquí está hablando de la redención de Israel. Aquí está hablando Moshe y todos los que siguieron a Moshe, a Moisés, y todos los que siguieron a Yeshua. Y junto, una unidad. Eso es lo que está haciendo. Esa es la noche última de redención de Pascha o de la Pascua. En Shemot, en Éxodo 14, 8 dice, y los hijos de Israel saliendo con la mano en alta, tiempo presente, en Yom Reví, en el cuarto, la cuarta noche. Muy peculiar y muy diferente la historia de la Pascha en este sentido. 4, las promesas de bendición. Te sacaré de las cargas pesadas de los egipcios, te rescataré, te liberaré y te tomaré como mi pueblo y seré su Dios. 4, mire qué interesante. 4 copas, 4 preguntas, 4 noches, 4 promesas. El número 4 señala una total terminación y finalidad. Señala al exilio, pero también a la redención. Durante esta fiesta, el número 4 prevalece como señal para todas las futuras generaciones. La nación de Israel se completó al cumplir el cuarto dicho de redención, en la cuarta y final etapa de su desarrollo. Como la nación de Israel nació del crucible de Egipto en la Pascua, así los gentiles convertidos nacen en la Pascua. Su nacimiento se une a la nación de Israel en la Pascua. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero es la que nos une como nación y nos hace uno. El futuro éxodo. Por tanto, dice el Señor, he aquí vienen días en que no dirán más, vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive el Señor, que hizo subir y trajo a los descendientes de la casa de Israel desde la tierra del norte y desde las tierras a donde los había desterrado, y habitarán en su propio suelo. Futuro. En Miqueas le dice, apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu posesión, que habita solitario en medio del bosque del Carmelo. Apacentarán sus rebaños en Basán y en Galaad, como en los tiempos antiguos. Yo les mostraré maravillas, como en el día en que saliste de la tierra de Egipto. Los profetas dicen lo mismo. Exactamente lo mismo.
les voy a enseñar, al igual que Egipto. Pues al igual que Egipto será la última salida, el último éxodo. Si fue el de Egipto, pues va a ser el último. Y dice, las naciones lo verán y quedarán confundidas a causa de todo el poder de ellos. Se pondrán la mano sobre la boca y sus oídos se ensordecerán. Las naciones dirán, ¿pero qué es esto? ¿Esta gente quiénes son? Con un poder increíble. El Talmud también habla de nuestra futura redención en relación con la Pascua. En Rosh Hashanah 11a dice, en el año nuevo, la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto cesó. En Nisan fueron redimidos y en Nisan serán redimidos de nuevo en el tiempo venidero. El Rabbi Yahshua dijo, en Nisan nacieron los patriarcas. En Nisan murieron los patriarcas. En la Pascua nació Isaac. En el año nuevo, Sara, Raquel y Hannah fueron visitadas. Quiere decir con baby, embarazo. En el año nuevo, José salió de la prisión. En el año nuevo, Abib, el yugo de nuestros antepasados en Egipto cesó. Y en Nisan serán redimidos en el tiempo venidero. No hay una sola escritura, no hay un solo libro talmúdico, Mishnah, Qumran, que no hable de la redención de Israel, del último éxodo en el mes de Nisan. Aharit Hayamim, fin de los días. La redención de Egipto hubiera podido ser la redención final. Esto nos ayuda a entender el intercambio entre Moshe y el Señor Hashem en la zarza que ardía. Esto es Targum Jonathan. Moshe le pregunta a Hashem, ¿por qué me eliges para redimir a tu pueblo? Envía en mi lugar a Elías, Pinjas, a quien has elegido para redimir a tu pueblo al final de los días. Entonces, para ser clarito, en Apocalipsis, ¿de quién está hablando? De Elías. Entonces, ¿cuál es uno de los dos testigos? Elías. Está diciendo, ¿por qué no mandas a Elías en vez de mandarme a mí? Moisés tenía ese problema. Moisés decía, no puedo hablar. Bueno, ok, búscame a Aarón. Deja que Aarón hable. Tenía ese problema. Y aquí está diciendo lo mismo. No me mandes a mí, manda a Elías. Ese es el que vas a mandar al final de los días. Y dice, Moisés está sugiriendo que la redención de Egipto debía haber sido completa y final. Y que mandara a Elías, porque de todas formas, él sería el enviado en los últimos tiempos. El Señor le responde que en el momento no había llegado para una redención final. Así entonces vemos que el Targum también asocia el fin de los días con los días de la Pascua. O sea, que tenemos que ver a la Pascua un poquito diferente. No podemos ver la Pascua como una cosa que quizás pasó en el pasado y pues que no va a pasar otra vez. Y fue una redención entonces. En la Pascua nuestra lo que cambió fue el Cordero. Pero ese éxodo viene. Está hablando en el Nuevo Testamento, se habla también de la redención y de los tiempos finales. Está hablando, como leímos, de sacarnos de la ira de Dios. Eso es una redención, eso es una salvación. Entonces es posible que podamos ver la Pascua como algo, no solamente que sucedió, sino algo que va a suceder de nuevo. Voy a terminar con una lámina más y ahí termino. Y es Yeshua Hanasri Hamelech HaYehudim, nuestro árbol de vida eterna. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua
el Mesías. Gracias por escuchar. Espero que haya sido bueno para ustedes y de edificación. Muchas gracias y que tengan buena noche.